Cambados, 12 de septiembre de 1994. Un hombre pasea por la cocina de su casa. Su mujer abre la puerta del garaje para dejar salir al perro. Y se encuentra con un desconocido armado, esperando. Ese hombre acababa de cometer, según la justicia, un solo error: decir la verdad. Esta es la historia del clan que hizo caer a los Charlines y cuyo propio barco, 18 años después, terminaría en una fotografía junto a un hombre que 2 años más tarde ganaría las elecciones generales de España. Si ya viste nuestro vídeo sobre los Charlines, sabes que fueron uno de los clanes que más cocaína introdujo en Europa durante los años 80 y 90 desde las Rías Gallegas. Lo que quizás no sabes es que los Charlines no trabajaban solos. Tenían un rival. Y ese rival, paradójicamente, también era su socio. Se llamaban Os Caneos, con base en Cambados, en la ría de Arousa, la misma zona que los Charlines. La diferencia estaba en el papel que jugaba cada uno. Los Charlines ocupaban la cúspide del negocio. Negociaban directamente con los cárteles colombianos que suministraban la cocaína. Os Caneos se encargaban de otra cosa, menos vistosa, pero igual de imprescindible: la infraestructura. Los barcos, las rutas, la logística para que la droga llegara a tierra sin que nadie se diera cuenta. Al frente de la familia estaba Manuel Baulo Trigo, su mujer, Carmen Carballo Jueguen, y sus hijos, Daniel, Anselmo y Ramón, que desde jóvenes ya participaban en las operaciones familiares. Durante años, Charlines y Caneos trabajaron codo con codo. Compartían embarcaciones, compartían rutas, compartían beneficios. Hasta que algo se rompió. Y lo que viene ahora es la parte que muy poca gente conoce, ni siquiera en Galicia. Porque lo que rompió la alianza entre estos dos clanes no fue una guerra de bandas. Fue una traición. Y esa traición tuvo consecuencias que llegan hasta hoy. Si te interesan los casos reales contados desde los documentos y las sentencias, no desde el rumor, suscríbete a Testimonios Perdidos. Aquí no inventamos la historia, la reconstruimos. En 1991, la Guardia Civil intercepta el buque Strand al noroeste de Lisboa, procedente de Sudamérica, con 1 tonelada de cocaína a bordo. Era una operación organizada a medias entre los dos clanes más poderosos de Cambados, los Charlines y los Caneos. Entre los detenidos, Daniel Baulo, el hijo mayor. Su padre, el patriarca, consigue huir a Portugal. Y desde allí, Manuel Baulo Trigo toma una decisión que va a cambiarlo todo. Negocia con el juez Baltasar Garzón. Le ofrece volver a España, entregarse y declarar contra los Charlines. Según su propio relato ante la justicia, detalla operaciones concretas, embarcaciones, nombres. Información que resultaría clave para la Audiencia Nacional en el proceso contra sus antiguos socios. ¿Por qué lo hizo? Las hipótesis apuntan a una disputa previa entre ambos clanes por una operación fallida junto al cártel de Bogotá. Viejas rencillas que cuando llegó el momento, Baulo decidió saldar de la única forma que tenía a mano: hablando. En el mundo del narcotráfico gallego de los 90, había un principio que casi nadie se atrevió a romper. No se declara contra el clan vecino. Manuel Baulo Trigo lo rompió. Y ese principio, roto, tiene un precio. Uno que se cobraría 3 años después, en la puerta de su propia casa. 12 de septiembre de 1994. Cambados, calle Hospital. Manuel Baulo Trigo camina por la cocina de su vivienda. Su mujer, Carmen Carballo, abre la puerta del garaje para dejar salir al perro. Y se encuentra de frente con un hombre armado que no conoce. 3 sicarios colombianos, identificados después como John Jairo Salcedo, Luis Aldemir Pulido y Abel de Jesús Vázquez, entran en la vivienda y disparan. Manuel Baulo Trigo muere en el acto. Su mujer, Carmen,
resulta gravemente herida y queda en silla de ruedas para el resto de su vida. El testigo clave del proceso contra los Charlines había sido silenciado, y su muerte dificultó enormemente que la Audiencia Nacional pudiera enjuiciar a sus antiguos socios con la misma solidez que antes. Aquí hay un dato que conviene contar con precisión, porque el juicio posterior tuvo un giro que sorprendió a muchos. Entre las personas imputadas por el asesinato, apareció Josefa Charlín, hija de Manuel Charlín, el hombre con quien Baulo Trigo había mantenido, durante años, una larga relación de negocios. Finalmente, solo los 3 sicarios colombianos fueron condenados. 19 años por el asesinato de Manuel Baulo, 14 más por el intento de acabar con la vida de su mujer. El resto de imputados, incluida Josefa Charlín, fueron absueltos. La verdad completa de quién ordenó aquel crimen nunca llegó a establecerse judicialmente más allá de los 3 hombres que apretaron el gatillo. Pero el mensaje, dentro del narcotráfico gallego, quedó muy claro para todo el que quisiera entenderlo. Y aquí es donde la historia podría haber terminado. Un patriarca asesinado. Un clan descabezado. Un capítulo más cerrado en la Operación Nécora. Pero eso no es todo. Porque los hijos de Manuel Baulo Trigo no solo continuaron el negocio familiar, lo llevaron más lejos de lo que su padre nunca imaginó. En septiembre de 1995, apenas un año después del asesinato de su padre, Daniel Baulo, ya convertido en el nuevo patriarca de Oscaneos, es condenado a 12 años y 2 meses de prisión, con una multa que entonces se calculó en 1.200 millones de pesetas. Pero aquella condena de 1995 no la cumplió entera. En algún momento del mandato de José María Aznar, el gobierno le concedió un indulto que le devolvió la libertad tras cumplir apenas una cuarta parte de la pena. Las razones nunca se hicieron públicas. Y lejos de alejarse del negocio, en 2003, Daniel Baulo fue detenido de nuevo. Esta vez, en una operación en la que se incautaron 12 kilos de heroína pura. 2 años después, llegaría la Operación Tul. En mayo de 2005, la Guardia Civil intercepta 5.000 kilos de cocaína que Daniel Baulo transportaba a bordo del pesquero Atlantic Warner, con destino a narcotraficantes británicos. 5 toneladas. 15 años después del asesinato de su padre, el hijo dirigía operaciones todavía mayores que las que su familia manejaba en los 90. En 2008, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo condena a 17 años y medio de prisión, considerándolo cabecilla de una operación para introducir 3 toneladas de cocaína. La propia policía llegó a describirlo como el traficante más importante a nivel nacional. Y aquí aparece un detalle que va a resultar clave para lo que viene después. Durante todo este tiempo, Daniel Baulo estuvo formalmente dado de alta en la Seguridad Social a través de una empresa propia. Una empresa naviera, llamada Moropa Sociedad Limitada. Fundada en 1992, con sus 4 hijos como accionistas. Y propietaria de un atunero que sobre el papel era una embarcación pesquera legal como cualquier otra. 19 de mayo de 2009. Cambados, Pontevedra. Faltan solo 2 días para el arranque oficial de la campaña de las elecciones europeas. El Partido Popular de Galicia organiza un acto con su líder, Mariano Rajoy, recorriendo calles y mercados de la ciudad. Tras el paseo, la comitiva llega al puerto y embarca en un atunero. Ese atunero se llamaba Moropa. El mismo barco propiedad de la empresa de Daniel Baulo Carballo, el capo del clan Oscaneos. En ese preciso momento, Daniel Baulo no podía recibir a nadie a bordo de su propio barco. Estaba en prisión, cumpliendo su condena de 17 años y medio como consecuencia de la Operación Tul. Una fotografía inmortalizó aquel paseo. Rajoy, sonriente, sobre la cubierta del atunero de uno de los mayores narcotraficantes de la historia reciente de España. No fue un hecho aislado
dentro del panorama político gallego de la época. Porque el caso Moropa no es una anécdota suelta. Es un hecho que durante décadas conectó a cargos públicos del Partido Popular en la comarca de Arosa con el mundo del contrabando y el narcotráfico. Alfredo Bea Góndar, exalcalde de Ogrove, fue encarcelado por su presunta relación con un alijo de cocaína y condenado en 2005 por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. José Ramón Barral, alias Nené, exregidor de Ribadumia. Manuel Díaz González, alias Ligero, exalcalde de Aguarda. Vicente Otero, alias Terito, un histórico capo del contrabando de tabaco fallecido en 1995 sin haber sido nunca condenado por narcotráfico, y que además recibió la medalla de oro y brillantes del propio Partido Popular de manos de Manuel Fraga. Y hay un detalle que cierra el círculo de una forma casi imposible de creer. Según denunciado por otro partido en Cambados, la sede local del PP en la localidad fue pagada por ese mismo Vicente Otero, Terito. El concejal que presentó el título de compraventa del inmueble se llamaba Surso Charlín. Sí, un Charlín presentando la documentación de la sede del PP en Cambados, comprada con dinero de un contrabandista histórico de la zona. Rivales en el narcotráfico. Pero aparentemente no tan alejados cuando se trataba de política local. El clan que empezó siendo la infraestructura silenciosa detrás de los Charlins había terminado, sin buscarlo directamente, en el centro de uno de los episodios más incómodos de la política gallega reciente. Y no estaba solo. Pero todavía queda la pregunta que de verdad importa. Con todo lo que acabas de escuchar, ¿qué queda hoy de la rivalidad entre estos dos clanes? Porque el final de esta historia tiene un paralelismo que no vas a esperar. Es difícil no ver el paralelismo. Los Charlines cayeron por dentro, desmantelados por la Operación Nécora en 1990, con Manuel Charlín y toda su familia condenados a más de 100 años de prisión, acumulados entre todos sus miembros. Os Caneos cayeron de una forma distinta, más lenta, más generacional. El padre asesinado por hablar. El hijo heredando el negocio y llevándolo todavía más lejos hasta acabar también tras las rejas. Y sin embargo, ninguno de los dos clanes desapareció del todo de la memoria colectiva gallega. Uno, los Charlines, por su tamaño y su fama. El otro, os Caneos, por algo más inesperado. Una fotografía de campaña electoral que ningún asesor de comunicación habría aprobado jamás si hubiera sabido en aquel momento en qué barco estaba pisando su candidato. Manuel Baulo Trigo murió por romper una regla no escrita del narcotráfico gallego. No se delata al vecino. 15 años después, su nombre, a través del barco que llevaba el apellido de su hijo, volvió a los titulares de toda España. No por narcotráfico esta vez, por política. La historia de Os Caneos no suele contarse con el mismo detalle que la de los Charlines, y sin embargo, sin ellos, buena parte de la infraestructura que convirtió a Galicia en la gran puerta de entrada de la cocaína en Europa durante los 80 y los 90 simplemente no habría funcionado. Fueron los que no salían en las fotos. Hasta que, por una vez, sí salieron. Si te interesan los casos reales que conectan el crimen organizado con el poder político en España, suscríbete a Testimonios Perdidos y activa la campana. Y si quieres entender mejor a los rivales de este clan, aquí abajo tienes nuestro vídeo sobre los Charlines,